Muy bien, ubicaron rápido. Ya le vamos a ir agarrando la onda a esto, ¿no? Lo que pasa, a ver, les explico, es de que eh, así como en Morfo 2, ¿no? En Anatomía 2, se supone que el curso es solamente una hora, pero como verán, una hora no alcanza, ¿no? Entonces, nos han agregado una hora más, ¿no? En la parte teórica, y esta segunda hora continuamos con la teoría. Por eso figura como una hora de práctica, pero en realidad es teoría, ¿ya? La práctica recién es a partir de las 9. Y como está dividido, tengo que volver a pasar lista. Entonces voy a tener que pasarles lista nuevamente, pero voy a llamar primero los de 13.1 y luego los de 13.2, ¿no? Porque como lo voy a repetir, figura como si fuera práctica. Entonces, atentos por favor a la asistencia. Arancibia. Arancibia. ¿No está? Ballesteros. Presente, profesor. Gracias. Bengoa. Presente, profesor. Burga. Presente, profesor. Carrillo. Presente, profesor. Castro. Presente, profesor. Choque. Presente, profesor. Córdoba. Presente, profesor. Cruz. Durán. Presente, profesor. Enríquez. Presente, doctor. Buenos días. Jiménez. Presente, doctor. Mota. Presente, doctor. Nicole. Presente, doctor. Nieves. Presente, doctor. Buenos días. Pillaca. Presente, profesor. Pinedo. Presente, profesor. Quijandría. Presente, profesor. Reyes. Presente, profesor. Saldaña. Presente, profesor. Tolentino. Valle. Presente, profesor. Vázquez. Presente, profesor. ¿No está Arancibia? Sí, presente, doctor. Cruz. Presente, doctor. Y Tolentino. No está, no. Ya voy a entrar al otro. Alumnos, por si acaso, ¿ustedes tienen instalado Human Anatomy? Sí, profesor. Ah, Sí. sí les han avisado, ¿no? Esa plataforma que vamos a usar. A ver. Todo tiene que quedar registrado. ¿Sí? Barriga. Presente, profesor. Ok. Bermeo. Presente, profesor. Bustos. Presente, profesor. Espinosa. Catherine. Presente, profesor. Espinosa Fabiola. Presente, profesor.
Granda, Presente. Gutiérrez, Presente, profesor. Guayanca, Guayanca, Está presente en el chat, profesor, que su audio está fallando. Mamani, Presente, doctor. Maita, Presente, doctor. Morales, Presente, doctor. Oyanguren, Presente, doctor. Quispe, Presente, profesor. Roca, Rojas, Presente, profesor. gracias. Rojas sí está, ¿no? Pepe, Presente, profesor. Saavedra, Presente, profesor. Sevillano, Presente, profesor. Solís, Presente, doctor. Tarazona, Presente, profesor. Justo, Presente, profesor. Ventura, Presente, doctor. falta Roca, y nadie más. Profe, una pregunta. Llegué tarde a la primera clase por problemas del sistema. Igual me podría colocar en la asistencia. No entró de 7 y 10 a 8. Sí, entré, pero un poco tarde por problemas del sistema. ¿Cuál es su apellido? Tarazona Sagasti. Y ahora lo veo, ¿no? Ya, ok, gracias, profe. Estábamos. Chicas, por favor, creo que faltan algunos que son al grupo. Por favor, se unen. Voy a enviar de nuevo el link, porque si no, después no se van a poder comunicar. Tengo que informar que estamos en clase. Es la primera semana. Ya estamos entonces. A ver, les decía entonces que tenemos esto que vendría a ser la pared torácica, ¿no? La caja torácica, perdón, que tiene forma de un cilindro, ¿no? La parte superior continúa con el cuello, la abertura superior, y por abajo tenemos la apertura inferior o estrecho inferior que está cerrado por el diafragma, ¿no? Ojo que el diafragma, no olvidar, es el principal músculo de la respiración. Es un músculo muy importante, ¿no? Me separa todo lo que vendría a ser tórax de abdomen, sobre todo también el contenido, ¿no? De todo el contenido torácico y abdominal, ¿no? Y nos sirve, pues, como les decía,
para la respiración. Es el músculo más importante de la respiración. ¿Por qué? Porque de todos los músculos que están alrededor del tórax, que son músculos de la respiración, el diafragma es el único que tiene doble función, que es inspiración y expiración. ¿Ah? Los músculos que se insertan en la caja torácica son llamados músculos de la respiración. Algunos son expiradores, otros son inspiradores. Solamente el diafragma cumple doble función, inspirador y expirador. ¿No? Por eso es tan importante. Entonces ya les iba adelantando, ¿no?, que es importante para la respiración. Por lo tanto, la jaula torácica protege órganos importantes como son los pulmones, el corazón y los principales vasos. Y en la respiración, el tórax mueve a los pulmones. ¿Ah? Muchas veces pensamos que los pulmones mueven la caja torácica. En realidad, la caja torácica, con el movimiento muscular, permite la dilatación y la contracción de los pulmones. Por eso es que nos permite respirar. Por lo tanto, ¿no?, de ahí viene que los músculos sean músculos de la inspiración y músculos de la expiración. Acá tenemos, miren, una vista superior, ¿no? La relación, miren, este es el miembro superior, ¿sí?, con el eje articular. Acá tenemos la clavícula, el omóplato, ¿no es cierto? Acá tenemos la apófisis espinosa, esta vértebra, torácica seguramente. ¿No? Y también, pues, los músculos que tengan relación con el tórax, que serían músculos de la respiración. Esto sería la apertura superior, ¿no? Esta sería miren, la primera costilla, que es una costilla irregular. Por lo tanto, de la primera costilla hacia abajo, estamos considerando lo que vendría a ser tórax. La clavícula se apoya en el esternón. ¿Y la clavícula será parte del tórax? ¿O no? No, ¿no es cierto? Porque es parte del miembro superior. ¿Ya? Ojo que la clavícula se apoya en el esternón, ¿no?, en la primera escotadura. Sin embargo, no es parte del tórax. ¿Ya? Es parte del miembro superior. Por eso esto ya lo han visto en miembro superior, ¿no? Entonces, desde la primera costilla hacia arriba, estamos observando por ejemplo, por acá tenemos el plexo braquial, por acá tenemos la arteria y la vena axilar, ¿no es cierto?, que están llegando hacia, o están saliendo, ¿no?, de las ramas que iremos viendo después, de los órganos que están dentro de esta caja torácica. Entonces vemos las relaciones entre el miembro superior y el contenido torácico, ¿no? Ojo que la clavícula no es parte del tórax. Se apoya en el esternón, ¿no?, la articulación esternoclavicular, que es en silla de montar, pero no es parte del tórax, ¿no? Por acá estamos viendo, ¿no?, por acá ya vimos la apertura superior o el estrecho superior. Por acá estaríamos viendo entonces, miren, el estrecho inferior o apertura inferior, dependiendo de quién lo describe, cuya limitación está dada por este músculo, que tiene la forma de un paracaídas, dice, ¿no?, que es el diafragma. El diafragma tiene un centro tendinoso, ¿no?, que es de donde se origina, y se inserta todo alrededor, la apófisis sifoide, los rebordes costales, de la parte del cartílago costal, ¿no?, y las últimas costillas. Entonces tiene toda esta inserción, ¿no?, en la parte inferior, dividiendo lo que vendría a ser el tórax del abdomen. Entonces la apertura o estrecho inferior. Ya iremos hablando después de cada elemento. Acá estamos ubicando primero lo que vendría a ser la caja torácica. Y acá tenemos, pues, los músculos que también están alrededor de estas costillas, ¿no? Como les decía, tenemos 12 vértebras torácicas, 12 paredes de costillas y un esternón en la parte anterior, ¿no? 37 huesos. Todas las costillas articulan con las vértebras torácicas, pero no todas las costillas articulan con el esternón. Por lo tanto, las costillas se van a dividir, ¿no? Son 12 pares. Los 7 primeros pares son llamados costillas verdaderas, porque tiene un cartílago que lo articula directamente
con el esternón. Las octava, novena y décimas costillas son costillas falsas, porque ellas llegan mediante un cartílago común. O sea, la décima se une al cartílago de la novena, la novena se une al cartílago de la octava, y la octava se va a unir al cartílago de la séptima para poder llegar al esternón, ¿no? Entonces se le llaman costillas falsas. Y las dos últimas, la onceava y las doceavas costillas, tienen en el extremo una cubierta cartilaginosa, pero no articulan con el esternón. Y son llamadas las flotantes, ¿no? Entonces tenemos 7 pares de verdaderas, 3 pares de falsas y 2 pares de flotantes. La primera y la séptima, verdaderas. Octava, novena y décima, falsas. Onceava y doceava, flotantes. Entre costilla y costilla vamos a encontrar músculos intercostales, ¿no? Entonces tenemos los músculos intercostales, como vemos acá. Son 3 tipos de músculos intercostales, desde el más superficial al más profundo. El más superficial, que tiene fibras de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo, se llama el intercostal externo, ¿no? Intercostal externo. Detrás de este vamos a encontrar el intercostal interno, que tendría las fibras en dirección opuesta. Y más hacia la parte interior, ¿no?, tendríamos el intercostal íntimo. Entonces hay externo, interno y el íntimo. Entre el interno y el íntimo hay un espacio por donde pasa el van intercostal. Entonces, así como hay músculos intercostales, va a haber una arteria, una vena y un nervio que pasa por debajo, y esto es importante, miren, pasa por debajo de la costilla, ¿ya?, como vemos acá, que se le denomina el van intercostal, ¿ya?, pasa por debajo de la costilla. Entonces, este van intercostal está protegido parcialmente por la costilla. Sin embargo, se podría dañar. Y decía que esto es importante porque cuando se hace una punción en el tórax, ¿ya?, por ejemplo, para liberar líquido o aire, siempre tiene que ser por encima de la costilla, ¿no?, en el borde superior de la costilla, nunca en el borde inferior. ¿Ya? No vaya a ser que por ahí les venga alguna pregunta. Entonces, nunca se hace una punción por encima de la costilla, nunca se hace una punción por debajo de una costilla, sino siempre es por encima, para no dañar el van intercostal. Entonces, estos son músculos, como les decía, son músculos de la respiración. Ahora vamos a ir hablando también un poco de músculos, pero ya saben, el intercostal externo es músculo inspirador, el interno y el íntimo son músculos de la expiración, ¿no? Entonces ahí tenemos el componente músculo esquelético, ¿no? Entre el esternón y las costillas, sí. Dijo que el íntimo y el intercostal eran de la inspiración, No, ¿verdad? todos son intercostales. El intercostal externo es músculo de la inspiración, ¿no? Y el interno y el íntimo son de la expiración. Gracias, doctor. Acá, como les decía, ¿no?, muchas veces para poder llegar hacia el pulmón van a tener que perforar los espacios intercostales, ¿no? Entonces se hace un corte, ¿no?, se pinza y se coloca una cánula para liberar ya sea pus o ya sea aire, ¿no? En este caso, por ejemplo, están liberando pus. Y esto siempre se debe dar, ¿no?, por encima de una costilla. Porque, si no, miren, pueden dañar, no sé si lo ven acá, el van intercostal. ¿Ven? El van intercostal pasa por debajo de la costilla. Entonces, si ustedes punzan por debajo de la costilla, dañarían el van intercostal. Por eso siempre se debe hacer por encima de una costilla.
¿no? Como referencia, por lo general es a nivel del sexto espacio intercostal, por encima de la séptima costilla, ¿no? Ahí es donde se realiza la punción para liberar, ¿no? Entonces, este es un dato importante, siempre se les menciona. Y esto se denomina la toracocentesis. La toracocentesis, la perforación de la pared torácica para liberar líquido pleural o, como le decía, ¿no? Contenido líquido, purulento, aire, etc. La toracocentesis. Les había mencionado entonces, ¿ven? Que tenemos las vértebras torácicas que se están articulando con los 12 pares de costillas, ¿no? 12 a cada lado, y tienen una doble articulación. Articulan la costilla, ¿no? Va a articular con el cuerpo de la vértebra torácica y va a articular con la apófisis transversa de la vértebra torácica. Entonces hay dos articulaciones entre la costilla y la vértebra, ¿no? Con el cuerpo de la vértebra, con la apófisis transversa de la vértebra. Ambas son sinoviales planas, ¿no? Ambas articulaciones son sinoviales planas. Pero hay una doble articulación entonces, costovertebral, ¿no? Entre la vértebra torácica y la costilla. Por el cuerpo, con la cabeza de la costilla, y la apófisis transversa con el tubérculo costal. En la parte anterior, el esternón, mediante unos cartílagos que vienen de las costillas, se va a dar una articulación costovertebral, perdón, costoesternal, ¿no? La articulación costoesternal, que es una sinartrosis de tipo sincondrosis, ¿no? Entonces, mediante un cartílago, como vemos acá. O sea, la costilla no llega a articular, a contactar directamente con el esternón, sino llega mediante la prolongación de unos cartílagos, como vemos. Entonces, las 7 primeras costillas me dan cartílagos directos hacia el esternón, y son las costillas verdaderas. Octava, novena y décima tiene un cartílago que se articula con el otro cartílago, ¿no? O se une al otro cartílago. Y la onceava y doceava no se articulan más que con las vértebras torácicas, ¿no? Entonces, verdaderas, falsas y flotantes. Acá vemos, ¿no? Miren, esta es una costilla, esta vendría a ser, acá vendría a estar la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, entonces esta es la quinta costilla. Esta vendría a ser la quinta costilla. Y como vemos, tiene una cabeza que se articula con los cuerpos vertebrales, tiene un tubérculo costal que se articula con la apófisis transversa, por eso le decía que las costillas tienen una doble articulación, con el cuerpo vertebral y con la apófisis transversa, ambas sinoviales planas. Y luego viene el cuerpo de la costilla, en cuyo extremo anterior, mediante un cartílago en este caso, ¿no? Se está articulando con el externo, ¿no? Tiene una movilidad no muy amplia, ¿no? A diferencia de los miembros, por ejemplo, el esqueleto que hemos visto en Morpho 2, una movilidad más reducida, por eso una sincondrosis, ¿no? Entonces, esta es la articulación externo-costal, ¿no? O costo-esternal, como le quieren decir, ¿no? Entonces, esto ocurriría con la quinta costilla, ¿no? Ya saben que hasta la séptima llega con un cartílago directo. Por acá tenemos el esternón. El esternón está dividido en 3 partes. Si ustedes recuerdan, antes se les ha mencionado de que el cuerpo humano, ¿no? ¿Cuántos huesos tiene? ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? 206. 206, muy bien. Pero cuando nacemos, están divididos más o menos en 300 partes, ¿no? Y una de ellas es este hueso que es el esternón. El esternón inicialmente está dividido en 3. Y luego se fusiona, ¿no? Conforme vamos creciendo, se va dando la osificación y se fusiona en un solo hueso.
Es más, esta parte inferior ni siquiera era hueso cuando nació, es cartílago, ¿no? Y luego se va a osificar. Entonces, estas tres porciones, ¿sí?, se denominan, esto de acá es el manubrio del esternón, este es el cuerpo del esternón, y esta es la apófisis sifoides, ¿no? Entonces, el esternón se divide en manubrio, cuerpo y apófisis sifoides. Entre el manubrio y el cuerpo, acá miren, a este nivel, donde está mi puntero, se forma un relieve que se denomina el ángulo external. ¿Ah? Esto de acá es el ángulo external. Y este ángulo external es importante ubicar. ¿Por qué? Porque a partir de acá se va a trazar un plano transverso para dividir en la parte interna al tórax, en lo que vendría a ser tema de la siguiente clase, que es el mediastino, lo va a dividir en superior e inferior, y desde el punto de vista superficial anatómico, ¿no?, este ángulo external me permite identificar a la segunda costilla. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el manubrio y el cuerpo me van a dar hemicarillas articulares para la articulación de la segunda costilla. Y esto me va a permitir contar los espacios intercostales. ¿Por qué? ¿Por qué no la primera? Porque la primera costilla es una costilla irregular, no es una costilla típica, es una costilla atípica. Además, por encima de esta costilla va a pasar la clavícula. Por lo tanto, va a ser muy difícil ubicar la primera costilla. Por eso nosotros recién ubicamos la segunda costilla. ¿Cómo ubicamos la segunda costilla? Mediante el ángulo external. Palpamos el ángulo external en el paciente y por lo tanto hacia los lados tendremos a la segunda costilla. Y de ahí podemos empezar a contar los espacios intercostales, ¿no? Entonces más adelante, por ejemplo, cuando hablemos de pulmones o de corazón, hablamos de que a nivel de qué espacio intercostal ubicamos, por ejemplo, ¿no?, una válvula o el ápice del corazón, etc. Entonces, para contar eso necesitamos ubicar el ángulo external en el paciente. Ahorita en anatomía fácil, porque todo está abierto, ¿no? Pero en el paciente tienes que buscar la forma de ubicarte. Por eso es que es importante este ángulo externo. Acá miren, están haciendo una cirugía que se llama la cirugía de cielo abierto, ¿no?, en la cual para operar al corazón se corta el esternón. Entonces se abre el esternón, se corta el esternón y se ingresa hacia el corazón, ¿no? Entonces ya saben que el esternón está dividido en manubrio, cuerpo y apófisis sifoides. Dentro de esto también hay algunos elementos importantes, ¿no? Por ejemplo, miren, esta primera escotadura, que se llama la escotadura clavicular, por donde articula con la clavícula. Luego tenemos las articulaciones costales, ¿no?, que son para las 7 costillas, porque recuerden que la octava, la novena y décima no llegaban, ¿no? Entre el manubrio y el cuerpo se articula la segunda, entre el cuerpo y el apéndice sifoide se articula la 7ª costilla. ¿Mm? Entonces, esas son básicamente las partes, ya entraremos más al detalle en la práctica. Acá tenemos las costillas, ¿no? Como les decía, son 12 pares de costillas, que poseen, pues, unas estructuras o unos elementos característicos, ¿no? Como por ejemplo, tienen la cabeza de la costilla, tienen el tubérculo costal, ¿no?, y tenemos un ángulo costal. La costilla se va a dividir en cabeza, cuello y cuerpo. Ojo que la cabeza articula con los cuerpos vertebrales. O sea, la cabeza articula con las vértebras. Esta sería la zona posterior, ¿no? Entonces la cabeza está en la parte posterior. Y hacia adelante se dirigen hacia el esternón, ¿no? La primera
La segunda, la 11ª y la 12ª costilla son llamadas costillas atípicas, ¿no? Son denominadas las costillas atípicas. Primera, segunda, 10ª, 11ª y 12ª. Siendo las más atípicas la primera, la 11ª y la 12ª. Entonces, algunos no consideran a la segunda y a la 10ª. Algunos autores solo hablan de la primera, 11ª y 12ª. Pero la segunda y la 10ª también tienen sus detalles. Acá, por ejemplo, estamos viendo la primera costilla. Una característica es que es más corta, ¿no? Todas las costillas tienen una cara lateral y una cara medial, a excepción de la primera costilla. Tiene una cara superior y una cara inferior. Por ejemplo, ¿no? La primera costilla no tiene ángulo costal tampoco. Y es una costilla plana, ¿no? Perdón, una costilla corta, ¿sí? Además, vamos a encontrar, y en la práctica se verá mejor, vamos a encontrar un tubérculo, ¿no? Que se llama el tubérculo del escaleno anterior, que me va a dividir, ¿no es cierto?, el paso entre la vena y la arteria subclaviana, ¿no? Es un tubérculo muy característico en la primera costilla, también conocido como el tubérculo de Linz, ¿no? O el tubérculo del escaleno anterior. Entonces, esta primera costilla es una costilla bastante atípica, ¿no? Es corta, tiene una cara superior e inferior, y no tiene ángulo costal, ¿no? Además tiene el tubérculo del escaleno. En el caso de la 11ª y la 12ª costillas, tienen cabeza articular, pero por lo general, las cabezas de las costillas articulan con dos cuerpos vertebrales. En el caso de la 11ª y la 12ª costilla, solamente su cabeza articula con el cuerpo vertebral de la 11ª y el cuerpo vertebral de la 12ª vértebra torácica. No tiene tubérculo costal, o sea, no articula con la apófisis transversa de la vértebra torácica, a diferencia de las otras, ¿no? Solamente articula la cabeza con el cuerpo vertebral, no articula con apófisis transversa. Entonces, estas costillas, además, son flotantes, ¿no? Porque no tienen una articulación en la parte anterior con el esternón. Por eso es que, como le decía, generalmente la primera, la 11ª y la 12ª son las que se describen como típicas. Sin embargo, en el caso de la segunda, vamos a encontrar un tubérculo para el escaleno posterior, lo que lo vuelve ligeramente atípica. Y en el caso de la 10ª, ¿no?, es que, bueno, muchas veces la cabeza también solamente articula con la vértebra torácica. Entonces, algunos autores también lo consideran como atípicas, ¿no? Todas las demás tienen su cabeza articular, su tubérculo costal, su ángulo costal. El ángulo costal, ojo, el ángulo costal es la zona donde está la mayor curvatura. O sea, justamente la costilla se va hacia atrás y luego hace un quiebre y se va para adelante, ¿eh? Entonces, donde se da este quiebre y se va hacia adelante se denomina el ángulo costal. Cuando nosotros no estamos recostados de espalda, ¿no?, cuando apoyas tu espalda a una superficie, como referencia ósea, lo que estaría apoyándose serían los ángulos costales y las apófisis espinosas, porque son los que están más posterior, ¿no? La más posterior está la apófisis espinosa de las vértebras, y en cuestión de las costillas, los ángulos costales, ¿no? Entonces acá tenemos, miren lo que le decía, acá está la cabeza de la costilla, que tiene sus hemicarillas para articular con dos vértebras torácicas. Por acá estaría, esto sería la cabeza, este es el cuello, donde encontramos el tubérculo costal, que sería esto de acá, ¿no?, el tubérculo costal, que tiene una carilla articular, para articular con la apófisis transversa de la vértebra torácica. Luego viene el cuerpo de la costilla, con el surco o canal costal, ¿no?, por donde pasa el van intercostal, ¿no?, por debajo del cuerpo de la costilla. Y en la parte anterior, bueno, tiene una cobertura cartilaginosa, en este caso para articularse con el esternón, ¿no? Entonces la costilla se divide en cabeza, cuello y
cuerpo. Vean también que tiene una cara lateral y tiene una cara medial, ¿no? Cara lateral o también llamada externa y una cara medial o llamada interna. A excepción de la primera costilla. La primera costilla tiene cara superior y cara inferior. Todas las demás tienen cara lateral, cara medial. Ahí está. ¿Ven? Cabeza, cuello, tubérculo costal con su carilla articular. Esto vendría a ser el cuerpo de la costilla. Y como le decía, miren, justamente la costilla se va hacia atrás, luego hace un quiebre y se va para adelante. Y donde se produce ese quiebre, va a generar una angulación que se le llama el ángulo costal, ¿no? Entonces son las partes de la costilla, ¿no? Esta es una costilla típica, obviamente, ¿no? O sea que tiene todas esas partes. Esta es la primera costilla. Es obvio reconocerlo porque es una costilla atípica. Acá está la cabeza de la costilla. Por acá está el tubérculo costal. Miren, este es el cuello de la costilla, este es el tubérculo costal con su carilla articular, ¿no? Y este es el cuerpo de la costilla. Y les decía que como característica tiene un tubérculo, miren, este de acá. Antes se usaban epónimos, ya no usamos epónimos. ¿Qué quiere decir eso? Ya no se menciona el nombre, ¿no? de la persona que lo descubrió. Porque este se le conocía como el tubérculo de Lindsfrank, ¿no? Que fue la persona que lo describió esto. Ya no se le llama así. Se le llama tubérculo del escaleno anterior, ¿no? Por donde vamos a encontrar un surco en la parte más anterior y un surco en la parte posterior a este tubérculo del escaleno anterior, ¿no? Entonces en la parte anterior está pasando la vena subclavia. Y en la parte posterior a este tubérculo estará pasando la arteria subclavia. Porque recuerden que encima de esta costilla, acá encimita, está la clavícula, ¿no? Por eso que se llama arteria y vena subclavias, ¿no? Esta primera costilla también tiene una cara superior y una cara inferior. Acá está todo lo escrito. Cabeza, cuello, tubérculo. No tiene ángulo costal. Acá está el músculo escaleno medio. Y por acá se inserta el tubérculo, perdón, el escaleno anterior, ¿no? En el tubérculo del escaleno anterior. Ahora está el surco para la vena y la arteria subclavias, ¿no? Entonces es la primera costilla. Y por debajo encontramos la segunda costilla, que le decía que en algunos casos lo consideran atípica, pero solamente por el hecho de que tiene un tubérculo para el escaleno posterior. De ahí todo lo demás es igual que las típicas, ¿no? Tiene una cabeza, tiene cuello, tiene tubérculo, tiene ángulo costal, tiene cara lateral, tiene cara medial, ¿no? Todo, tiene surco costal, todo parecido a las típicas, ¿no? ¿Hasta acá alguna pregunta con las costillas? ¿Nada? ¿Todo claro? Bueno. Todo claro. Perfecto. Luego tenemos las vértebras torácicas. Las vértebras torácicas son unas vértebras, por así decirlo, corpulentas. Tienen como característica que la apófisis, que es esta de acá, la apófisis espinosa, se va hacia atrás y hacia abajo, en forma de pico, ¿no? Como un pico de loro, ¿no? Además, vamos a encontrar que las vértebras torácicas tienen carillas articulares para las costillas, cosa que no vamos a encontrar en ninguna otra vértebra. ¿Quién se parece más a las vértebras torácicas? Bueno, la sexta vértebra cervical, igual que la séptima, o también la primera vértebra lumbar, ¿no? Pero en esas no vamos a encontrar carillas articulares. Esa va a ser la diferencia, ¿no? Todas las vértebras torácicas tienen un cuerpo vertebral, que es esto de acá, sigue mi puntero, ¿no? Esto de acá es el cuerpo vertebral, detrás estará el agujero vertebral, y en la parte más posterior está cerrado por las
láminas, que son estas, ¿no? Hacia los lados vamos a encontrar las apófisis transversas, ¿eh? Que tienen unas carillas articulares para el tubérculo costal. La cabeza de la costilla se articulaba con los cuerpos vertebrales, y entre el cuerpo vertebral y la apófisis transversa está unido por unos puentes, que son estos de acá, que se conocen como los pedículos, ¿no? Estos de acá son los pedículos, ¿no? Pedículos o puentes que unen el cuerpo con la apófisis transversa. Hacia la zona más posterior, la apófisis espinosa, y como les dije, estas de acá que son las láminas, ¿no? Desde una vista lateral podemos observar otras cosas, como por ejemplo, acá tenemos, ¿no? El cuerpo, vean que tiene dos hemicarillas para las cabezas de las costillas. Acá tenemos la apófisis transversa que ya hemos mencionado, y acá está el pedículo, ¿no? Entre pedículo y pedículo se va a formar un espacio que se denomina el agujero de conjunción, ¿no? O espacio intervertebral, también conocido como agujero de conjunción. Por acá salen los nervios, ¿no? Espinales, ¿no es cierto? Hacia la parte superior vemos unas apófisis, al igual que hacia la parte inferior, que se denominan las apófisis articulares, ¿no? Entonces las que están hacia arriba, apófisis articulares superiores, que son dos, estas dos de acá, que acá se notan hacia arriba, apófisis articular superior, y hacia abajo las apófisis articulares inferiores, ¿no? Entonces, las apófisis articulares superiores de una costilla, de una vértebra, se articulan con las apófisis articulares inferiores de la otra. Entonces acá vendría la otra vértebra con sus apófisis articulares superiores que articulan con estas inferiores de esta vértebra. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces hay una articulación entre vértebra y vértebra. Entre cuerpo y cuerpo vertebral hay un tejido cartilaginoso que se llaman los discos intervertebrales, ¿no? Los discos intervertebrales. Acá tenemos algunas vértebras atípicas. Así como hay costillas atípicas, también hay vértebras atípicas. Por ejemplo, en la primera vemos la posición de las carillas articulares o las hemicarillas, ¿no? Ya que, miren, acá articula la primera costilla, ¿no? Acá articula directamente la cabeza de la primera costilla, pero tiene una hemicarilla para la segunda. En el caso de la onceava y la doceava, solamente tienen una hemicarilla en el cuerpo para la cabeza de la costilla. Y va desapareciendo una articulación en la apófisis transversa, ¿no? Como le decía, no hay en las costillas, en las últimas costillas no tiene en el tubérculo costal, ¿no? Carilla articular. En la parte anterior estamos viendo el esternón, cómo articula con las costillas, dando la articulación costoesternal. Dijimos que era una sinartrosis de tipo sincondrosis, una articulación artroide, mediante un cartílago, ¿no? Que le da un movimiento limitante, a donde llegan las 7 primeras costillas. La octava, novena y décima llegan mediante un cartílago común, y la onceava y la doceava no articulan directamente con el esternón. Este esternón algunas veces puede estar sobresalido como acá, ¿no? Sobre todo malformaciones congénitas, lo que se denomina pues el pectum carinatum, ¿no? No está sobresalido. Y por el contrario, puede estar depresivo, ¿no? Puede estar metido hacia adentro, como vemos acá, lo que se denomina el pectum excavatum, ¿no? Que son malformaciones en el desarrollo del esternón. Sobre todo está asociado pues a una falla interna, ¿no? Por ejemplo, un problema cardíaco, sobre todo, que genere pues un mayor crecimiento, o de repente el hundimiento de este desarrollo del esternón. Cuando estas malformaciones son severas, necesitan ser quirúrgicas. Si no, por lo general, como vemos acá, se mantienen hasta durante toda la vida, ¿no? No genera ningún inconveniente. Si fuera severo y está perjudicando como el desarrollo normal de los demás órganos, tendría que ser operado. Entonces, en la parte anterior las costillas articulan
No todas, pero la mayoría comen externo. Acá vemos, ¿no?, como la cabeza de la costilla y el tubérculo costal se articulan con dos cuerpos vertebrales y con una apófisis transversa. En ambos casos la articulación es sinovial plana. Y esto es sujeto por ligamentos también, ¿no? Hay tejido de ligamento que permite la inserción de estas vértebras, ¿no?, con las costillas. Luego vamos a hablar del diafragma. Este diafragma es el principal músculo de la respiración, habíamos dicho, porque genera la inspiración y la expiración. Tiene un origen que es un centro tendinoso y se inserta, ¿no?, en los rebordes laterales. Este centro tendinoso va a tener una forma de trébol de 3 hojas, que se denominan los foliolos, y las inserciones se dan pues en el apéndice sifoides, en el reborde costal de las 6 últimas costillas, y va a llegar hacia la zona de la columna, ¿no?, en lo que vendría a ser las vértebras lumbares en este caso, ¿no?, las vértebras lumbares, formando dos pilares, un pilar derecho y un pilar izquierdo. El pilar derecho va a tener una inserción entre L1, L2 y L3, mientras que el pilar izquierdo solamente se inserta entre L1 y L2, ¿no? Entonces serían las inserciones del diafragma. Vuelvo a repetir, su origen es un centro tendinoso y sus inserciones se dan en el apéndice sifoides en la parte anterior, el reborde de las 6 últimas costillas, y en la parte posterior hay dos pilares. Un pilar derecho que llega a L1, L2 y L3, y un pilar izquierdo que llega al cuerpo de L1 y L2, ¿no? O sea, vértebras lumbares. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Como vemos, ¿no?, desde una vista inferior podemos apreciar que el diafragma es atravesado, porque hay elementos que pasan desde el tórax hacia el abdomen. Entonces tiene que atravesar el diafragma. Y estos espacios que son atravesados por el diafragma son denominados hiatos. Y como ustedes ven acá, hay 3 hiatos, ¿no? Tenemos este de acá, que es el hiato de la vena cava inferior, donde pasa la vena cava inferior. Eso está a nivel de la octava vértebra torácica. Tenemos el hiato esofágico, por donde cruza el esófago, que se encuentra a nivel de la 10ª vértebra torácica. Y tenemos el hiato aórtico, donde pasa la arteria aorta, que está a nivel de la 12ª vértebra torácica. Entonces son el hiato de la vena cava inferior, el hiato esofágico y el hiato aórtico. Todo esto, vuelvo a repetir, en el diafragma. Doctor, ¿dónde quedaba el hiato? ¿En qué parte de la vértebra colindaba el hiato esofágico y el aórtico? ¿Podría repetir, por favor? A ver, tenemos el hiato de la vena cava inferior, hiato esofágico y hiato aórtico. Hiato de la vena cava a la altura de T8. Hiato esofágico a la altura de T10. Hiato aórtico a la altura de T12. ¿No? 8, 10, 12. Cada uno más abajo. ¿Está claro? Sí, gracias. Gracias. Y por acá estamos observando lo que les había dicho, ¿no? En el surco costal, ¿no?, por debajo de una costilla está pasando el van intercostal, que está formado por una vena, una arteria y un nervio intercostal. Pasa por debajo de la costilla en el espacio intercostal, cubierto por los músculos intercostal íntimo y el intercostal interno. Entonces, entre el interno y el íntimo ubicamos al van intercostal, ¿no? Pasa la vena, la arteria y el nervio intercostal. El nervio que viene de la cadena simpática, la arteria que viene, bueno, en este caso la posterior, viene de la aorta, y la vena que viene de la vena, o va hacia la vena, hacia en la parte posterior. Y en la parte anterior están llegando a, bueno, en el caso de la arteria y la vena, en relación con la arteria y la vena,
torácica interna, que esto ya lo hablaron en Morfo 2, ¿no? La vena torácica interna, antes llamadas mamarias, ¿no? Mamaria interna. Y por último tenemos los músculos en la parte anterior del esternón. Esto, para que no se confundan, lo que se ha hecho acá es que se ha cortado lo que vendría a ser la parrilla costal, ¿no? El tórax, y lo estamos viendo por dentro. Esta es la cara posterior de la parte anterior del tórax, del esternón por atrás. Y acá tenemos este músculo, que va a dar una ligera forma triangular. Y este músculo se llama el músculo transverso del tórax. Este es un músculo de la expiración, ¿no? Este es un músculo de la expiración. Este va desde las apófisis sifoides, ¿no? desde la apófisis sifoides y los bordes de laterales del esternón, como vemos acá en la parte inferior, dirigiéndose hacia la tercera a la sexta costilla, ¿no? Tercera, cuarta, quinta y sexta costillas. ¿Bien? Desde Inspiración, profesor. es expiración, ¿no? En su parte interna, ¿no? Profesor, Ese ¿hasta qué costillas iba? no te escuché bien. ¿Hasta qué costillas iba? De De la tercera a la sexta. Algunos autores mencionan que la importancia es fijar estas arterias y venas torácicas internas. También vamos a encontrar los músculos, estos músculos de acá en la parte posterior, llamados los músculos subcostales, que supuestamente son unas proyecciones de los músculos intercostales íntimos, ¿no? Son unas pequeñas porciones que están después de los intercostales íntimos, y que básicamente son músculos inconstantes, ¿no? Que sirven también para elevar las costillas. Entonces también serían músculos de la expiración, ¿no? Que son los que estamos viendo. Ya saben, también tenemos el pectoral mayor, ¿sí? El pectoral mayor, que sería un músculo de la inspiración, porque sirve para expandir el tórax, expandir el tórax. El pectoral mayor es un músculo de la inspiración. Vamos a acelerar un poquito, porque ustedes lo saben. Por detrás tenemos el serrato, ¿no? El serrato anterior, y por acá tenemos al serrato posterior, ¿no? Que es el serrato posterior superior y el serrato posterior inferior. Estos serratos, el posterior superior es un músculo de la inspiración y el serrato posterior inferior es un músculo de la expiración, ¿no? El serrato anterior sería un músculo de la inspiración. Acá no se ve, ¿no? Estamos viendo los posteriores. Acá está el anterior, ¿no? Que sería un músculo de la inspiración. Esto de los serratos ya saben, ¿verdad? El serrato anterior va a llegar hacia las 10 primeras costillas. Vamos acá. Por lo tanto, permite la expansión. Se denomina entonces el músculo de la inspiración. Los serratos posteriores, ¿no? El superior va a llegar de C3 a T3, ¿no? Mientras que el inferior va de T11 a L3, ¿no? Más o menos. Entonces, el superior ayuda a la expansión, por lo tanto es de la inspiración, y el posterior inferior ayuda a la contracción, por lo tanto es de la expiración, ¿no? Son músculos accesorios de la respiración, ¿no? Este es el serrato anterior. ¿Está claro? Eso ya una revisadita también de morfos, ¿no? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, alumnos? Y en la práctica vamos a profundizar un poco más con lo que son estos músculos, ¿ya? Profesor, Hace el falta serrato un poco anterior es expiración, ¿verdad? ¿El serrato anterior? Sí. Inspiración. Bueno, espero que haya estado un poco claro. Nos ha faltado, estoy seguro. En la práctica voy a complementar.
Por suerte llevamos la práctica o llevan la práctica conmigo, así que no hay problema. En la práctica complementamos todo esto, ¿ya? Para que lo vean directamente. Pero ya tienen la idea y no se olviden de las relaciones funcionales, ¿no? Esto que sigue ya es fisiología, esto lo van a explicar en fisiología. ¿Alguna pregunta antes de cerrar? Para pasar a la práctica. Profesor, Pregunta. disculpe. Sí, En el cerrato posterior, ¿cuál era el de inspiración y cuál del de expiración? posterior hay dos, posterior, superior e inferior, ¿no? Por eso le decía, Ujú. el superior es inspirador y el posterior inferior es expirador. Ok, gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, los músculos subcostales son músculos de la expiración, ¿verdad? Los músculos, Subcostales. pero al igual que el íntimo, ¿no? Ah, ok. Ujú. También hay unos músculos que se llaman los músculos supracostales. Hay subcostales que son, como decía, la continuación del íntimo, pero tenemos también los supracostales. Este músculo más bien eleva las costillas, son inspiradores, que van desde la última vértebra cervical hasta la última vértebra torácica, ¿no? Y se dirigen hacia la costilla, ¿no? Hacia la costilla que está a su lado derecho-izquierdo, y expanden la caja torácica. Serían músculos de la inspiración, ¿no? Son músculos supracostales, ¿no? La ubicación de los intercostales, ya saben que va de costilla a costilla. En el caso del externo va del borde inferior al borde superior de cada costilla. El interno también va del borde inferior al borde superior de la costilla. Y el íntimo, ¿no? Sí va por encima del surco costal, dirigiéndose hacia el borde inferior, al borde superior de la costilla que está debajo. Ahora lo vamos a explicar en la práctica, ¿no? ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. Listo. ¿Alguna pregunta? Listo, nos vemos en la práctica, ¿no? Gracias.